Elecciones Generales 2026 en VMAX TV. Muy bien, Elecciones Generales 2026 con un panorama político de verdad que necesitamos que nos lo aclaren, que nos lo expliquen para poder cumplir con una tarea fundamental de los medios de comunicación, informar. Pero hay que informar bien y que quienes informen de verdad tengan el nivel de credibilidad que exige este proceso electoral. Yo creo que ese es lo más correcto. Nuestro primer invitado en esta secuencia, estamos con don Luis Durán. Él me va a corregir, no sé, presidente o es presidente del Partido Morado. Don Luis Durán, muy buenos días. Quiero ofrecerte mis disculpas por no estar en tu set. Yo había quedado con la productora para llegar, pero problemas con mi pequeña bebé. Tengo una bebé de 2 años y medio que no está bien de salud. Me he tenido que quedar en casa, pero con mucho gusto les atiendo. Sí, yo ya no soy presidente del Partido Morado. Mi presidencia terminó el 31 de diciembre del año pasado, después de 4 años. Como no sé si ustedes lo tienen claro, pero el Partido Morado perdió su inscripción en el año 2021 por una mala interpretación del Jurado Nacional de Elecciones sobre lo que decía la ley en aquel momento. Yo asumí la defensa junto con otros morados y luego de eso me eligieron presidente para este segundo periodo. O sea, yo sucedí a Julio Guzmán. Y no he pedido reelección, no he querido reelección por una razón muy sencilla que creo que es importante para la gente que les sigue a ustedes, que es la siguiente. En este país, lamentablemente, los partidos políticos son tierra de nadie o tierra de algunos. Son una argolla, un grupo de poder alrededor de una persona o un personaje. Si tú revisas la historia del Perú, hay un concepto que ha malogrado a los partidos políticos. Se llama egoísmo político. Consiste en que el dueño de un partido, el que lo fundó, el que se apropió de él, quiere quedarse con él hasta el final, hasta lograr sus objetivos. Y si no los logra, arrastra a la organización hasta su muerte o su nula valía, digámoslo así. Yo no quería que eso pase con el Partido Morado. Julio Guzmán se fue, dejó el Partido Morado en una situación muy difícil y yo lo he reconstruido con un grupo de gente y ahora he dejado en una nueva dirigencia que continúe en el trabajo. Creo que ese es mi mejor aporte al partido en este momento y creo que se va a ver en la historia. Los grandes partidos se construyen a través de etapas de liderazgos. Y la noticia que te tengo que dar, o que les tengo que dar, perdón, es que la presidenta del partido es una dirigente de base de San Juan del Lurigancho. Ella empezó en el partido, en la fundación, era dirigente de una zona, de la zona de Zárate del partido, y luego fue avanzando y aprendiendo en el partido, y ahora te puedo decir con honestidad que es la primera presidenta mujer del partido, la tercera en general, y además ha avanzado muchísimo. Ella se llama Lilia Salcedo, ojalá la puedan tener pronto en tu programa. Claro, es vecina de San Juan del Lurigancho. Don Lucho, una pregunta. Eso no lo sé, esta primera explicación que usted nos ha dado es lo que justifica el que ustedes, es decir, el Partido Morado, no lleve a los actuales congresistas a una reelección con la camiseta del Partido Morado. Sí, y además varias cosas. Mira, si tú miras la historia de los partidos también, la mayoría de los presidentes acaban siendo parte de la plancha presidencial o candidatos presidenciales. Yo anuncié al partido hace 3 años que yo no iba a postularme como candidato a la presidencia, porque cuando te postulas intentas manipular a la organización alrededor tuyo. Pero además dije algo más importante y lo hemos cumplido. Nosotros creemos que los 8 partidos que están dirigiendo en el Congreso, más otros satélites que están afuera, han hecho un pacto institucional de destrucción de la institucionalidad del Perú. Han construido una serie de reglas de juego alrededor de ellos para hacer que la Constitución no sea la del año 93, ni se cumplan las reglas del referéndum que se ganó por la ciudadanía en el año 2019. Entonces, ellos han decidido reelegirse contra la voluntad del pueblo. Casi el 90% de la población les dijo en un referéndum que no debería haber reelección de congresistas. Casi esa misma cantidad les dijo que no deberían haber 2 cámaras. Y estos congresistas, en un pacto de todos los grupos, han establecido una reforma constitucional para que haya reelección, para que haya Senado y diputados. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿cómo es posible que este grupo de personas, hoy día más de 80 personas de las que votaron eso, se están queriendo reelegir? Porque son una mafia,
porque son un grupo político que lo único que les interesa es medrar del Estado. Nosotros dijimos, no queremos ningún congresista actual en las filas del partido. Y te cuento algo más, porque esto no fue bien explicado. Hubo un tiempo, casi al final, hacia octubre del año pasado, donde nos acercamos mucho a un partido que se llama Cooperación Popular, que está conformado por un ex miembro de Acción Popular también, y además fue un gran candidato a las elecciones. Bueno, el partido, todo iba muy bien, los acuerdos estaban perfectos, pero el partido nos puso una condición para continuar. ¿Sabes cuál fue la condición? Que nosotros aceptáramos que hubiera candidatura a la reelección por parte de un congresista apellidado Ceballos, que además era su secretario de política interna. Y nosotros dijimos, no es posible. Eso no es posible. Eso viola nuestros valores fundamentales. Por lo tanto, la alianza se rompió y hoy día Cooperación Popular va solo y curiosamente está postulando al Congreso a ese congresista. Entonces, mi posición es muy clara. Ninguno de estos congresistas que han estado estos años en el poder, ninguno, sea bueno o malo, debería volver a postularse porque han destruido el Estado de Derecho en el Perú. Y si tú quieres podemos hablar de eso, pero lo que han hecho es un desastre institucional, un monstruo político en una constitución. La constitución de 1993 que yo combatí, la constitución de Fujimori, ya no es esta. Esta es peor que la constitución de Fujimori, porque no tiene ninguna equiparación entre poderes. Lo que debió arreglarse se ha empeorado. ¿Para qué? Para beneficio de esos pocos. Y eso es lo que tenemos que discutir. Muy bien, don José, don Luis Don Luis, Durán, don Luis. aquí está mi colega Gracias José por decirme Guaraca, José, Nicolás. quien le va a hacer Nicolás. algunas preguntas. Gracias. Sí, es saludable escuchar a un dirigente político que de alguna manera pues se concentre en llevar adelante, digamos, solamente la parte organizacional de un partido político y no tenga esa aspiración general de los dirigentes, ¿no? De que cuando son presidentes de un partido aspiran siempre a ser también candidatos presidenciales. Entonces usted ha dejado expedito el Partido Morado para que en esta oportunidad pueda participar sin ningún tipo de problemas. Y justamente sobre eso quería preguntarle. Han pasado todas las observaciones, han pasado todos los trámites, ahorita no hay ninguna observación que pueda, digamos, poner en peligro siquiera la participación del Partido Morado en estas elecciones 2026. En primer lugar, te agradezco por lo que dices. Efectivamente, yo creo profundamente en que no hay forma de arreglar este país si no hay instituciones sólidas. Y una de las instituciones que tenemos que cuidar son los partidos políticos. Lamentablemente, te lo digo con conocimiento de causa de 4 años conviviendo con dirigentes de otros partidos, los partidos políticos en el Perú son de lo peor. Son redes y grupos de clientelaje muy profundo, dirigidos a partir de argollas pequeñas y hoy día, te lo tengo que decir con total lamento, esos partidos están vinculados a actividades ilegales. Por lo tanto, ya no es como antes, que discutíamos si los partidos representaban actividades ilegales. Tú, no sé si ustedes se acordarán, yo era muy niño, pero en la época de León Rupp, que era aprista, se discutía si el narcotráfico era representado en algunos candidatos apristas, o en el caso de Acción Popular, con toda esta corrupción que hubo, no sé si te acordarás sobre los buques que se compraron por altos costos, se discutía si se refería, si había representantes en Acción Popular de mafias, etcétera, y en la izquierda igual. Hoy día te puedo decir con cierto conocimiento que los partidos están conformados por mafiosos. Muchos de esos candidatos de los partidos son capos de mafias. Entonces, estamos en una situación donde estamos compitiendo muy pocos partidos institucionalizados que le pertenecen a toda su militancia con una serie de organizaciones muy complejas. Entonces, el deber de un patriota, yo soy un patriota, yo he sido formado para hacer y amar al Perú toda mi vida. El deber de un patriota era ayudar a que esto concluya. Por lo tanto, hubieron elecciones internas, el ganador fue el ingeniero Mesías Guevara. Ustedes saben que es un hombre correcto, honesto, ha hecho un buen trabajo en su región. Creo que tenemos con él un proyecto importante y ojalá que la población nos siga. Mi deber entonces era acompañar al partido en el Senado. Yo estoy postulando sí al Senado, en la cabeza de lista para el Senado, porque quiero llevar con la militancia esto adelante. Entiendo hasta el día de hoy que no ha habido ninguna observación por parte del jurado a la mayoría de las listas, pero sí sé que es natural que hayan tachas. Y yo entiendo que van a haber tachas, que hay tachas y que eso se va a resolver en los próximos días. En mi opinión, no debería haber ningún problema normal, natural, para que se saque al Partido Morado de la cancha. Sin embargo, te debo decir algo muy importante. A Julio Guzmán, antes de que hiciéramos el Partido Morado, se le sacó por cuestiones
ilegales, en mi opinión. Tuvimos que ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al final llegamos tarde, digamos, a la etapa electoral, pero ya se dijo, ya hay procedimientos, había procedimientos de fiscalía sobre pagos, sobre cosas irregulares en algún tipo de jurado. Yo no creo que pase esta vez, pero siempre hay que estar alerta. ¿Por qué? Porque justamente estas mafias, estos grupos, a veces penetran las instituciones y presionan para que hayan resultados adversos. Pero en mi opinión, todo está marchando muy bien, la militancia está muy unida, ustedes deben haber visto en las calles caminando a nuestros militantes, esas personas nadie les paga. Esas personas van porque quieren y porque creen en el proyecto del Partido Morado, salen a las calles con nuestros candidatos, en este caso con Mesías, porque quieren un Perú distinto. Y eso creo que es un valor que el Partido Morado tiene y que otros lamentablemente ya perdieron. Don Luis, el tema del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Las actuales autoridades electorales garantizan transparencia del proceso electoral? Sí, yo ahí me quedo, ahí estoy muy claro. Yo no puedo, además por mi propia forma de pensar como centro republicano, yo no puedo cuestionar las instituciones salvo que tenga alguna razón objetiva para ello. ¿Recuerdas tú que en la última elección donde ganó Pedro Castillo hubo toda una movida de ciertos sectores políticos que quisieron desacreditar al Jurado Nacional de Elecciones y nunca descubrieron nada y hablaron de una falsa situación? Yo no creo en esas cosas. Yo creo que los jurados tienen ciertas capacidades para actuar, que lo hacen razonablemente bien. Yo sí creo en este sistema electoral, pero advierto siempre que hay problemas, como en todas partes, pero estamos en una situación razonable. Son de las pocas instituciones, a pesar de todo lo que está pasando en el Perú, sobre las que uno puede tener ciertos niveles de seguridad. Yo respeto al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, respeto al presidente de la OMPE, al coordinador de la OMPE y al coordinador de la RENIE. Jamás me atrevería a poner en cuestión porque eso no es correcto. Pero a diferencia de eso, fíjate qué curioso, ¿no? En el sistema electoral todavía estamos más o menos resguardados, pero en el futuro puede ser distinto, porque a esos miembros los va a escoger el Senado de la República. Y el Senado de la República, fíjate en el proyecto, en la reforma de la Constitución que hizo este pacto mafioso, mira cómo está el diseño. Al presidente lo vota el ciudadano, al diputado lo vota el ciudadano, al senador lo vota el ciudadano. O sea, los tres son elegidos por la gente. Pero si hay una crisis institucional, se va el presidente, se van los diputados, pero los senadores nunca se van. Y eso es una cosa que nunca pasó en el Perú. O sea, en el Perú pueden haber nuevas elecciones para presidente, pueden haber nuevas elecciones para diputados, pero los senadores nunca se van, se quedan los 5 años. Eso es Sí, un monstruo, es un Frankenstein. Y ellos son los que van a elegir, mira, al defensor del pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros de los órganos electorales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Senado, los 60 senadores, tienen un superpoder y han construido todo el sistema electoral para que estos partidos del pacto mafioso, entre ellos, puedan llegar a ser los que controlen el Senado. Eso es lo que tenemos que quebrar. Y esa es mi advertencia honesta, pero muy honesta, para vuestros televidentes. Tengan cuidado porque la trampa está ahí. No está en lo que les ofrezcan los candidatos, está en el diseño que han hecho de la Constitución. Te juro que cuando la izquierda dice cambiemos la Constitución, está empezando en la Constitución del año 93. A mí me preocupa esta modificación que hizo este pacto mafioso, que es la que nos está destruyendo. Y eso sí me parece relevante. Entonces, en conclusión, yo quiero creer siempre en las instituciones. Sin embargo, las instituciones dependen de quienes los eligen. Lamentablemente, a las instituciones hoy día las la va a elegir el Senado y va a poder a través de eso controlar todo el Perú. Eso está mal. Eso no es equilibrio de poderes. Le pido una respuesta corta y retomando un poco lo que usted ha mencionado hace un ratito, porque es bastante delicado, teniendo en cuenta de una persona que ha estado dentro de un partido político, el señalar que hay grupos políticos que están tomados por mafias. ¿Quién debería actuar de oficio, teniendo en cuenta de que la opinión que usted ha dado sobre ese tema es real? Alguien tiene que tomar ese tema en serio. Bueno, mira, nosotros hemos dicho desde el año 2021, desde que empezamos en nuestra lucha dura contra este pacto mafioso, que incluyó las calles, hemos dicho una cosa muy clara: el problema está en las leyes de partidos políticos. Ahí es donde está el problema. Nosotros impulsamos un proyecto legislativo para una reforma constitucional que estableciera lo siguiente. Mira,
que todos los miembros de las juntas directivas de los partidos políticos solo permanecerían como tales mientras no tuvieran sentencias. El día que tuviera una sentencia un directivo debería ser retirado. Eso nunca pasó. No tuvimos ninguna aceptación. Ahí creo que está el inicio. Porque si tú tienes un presidente de un partido, un secretario general de un partido que está metido en delitos, entonces ellos van a manejar el partido como les venga en gana. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros reclamamos profundamente contra esa ley que el fujimorismo desarrolló, que establece que los partidos políticos pueden ser financiados incluso por empresas, sin límite alguno. Eso está mal, porque si una empresa, ¿no es cierto?, financia un partido político, las empresas tienen fines de lucro, son hechas por la sociedad, por el derecho, para una función, no para que se metan en la política. Entonces no hay una valla. Va, segunda cosa. Tercera cosa, tú has visto cómo en los recientes días el fiscal de la Nación quebró a los equipos de lucha contra justamente este tipo de delitos, donde estaban implicados la señora Villarán y sus partidos, donde estaba la señora Keiko Fujimori y sus partidos, donde estaba el señor López Aliaga y sus partidos. Todos esos, en una combinación de quebrar a los fiscales que estaban viendo los casos, más las sentencias del Tribunal Constitucional, que están eliminando la responsabilidad en el flujo de los dineros entre los partidos, y más las leyes que ha hecho este pacto mafioso para favorecer a la lucha, mejor dicho, contra la lucha anticorrupción del Estado, esos factores están haciendo que hoy día no haya forma de trazabilidad de cómo los partidos políticos van a recibir sus fondos y cómo van a actuar. Ahí es donde tenemos que ir. Y esto no se arregla, ¿sabes qué? Con una denuncia fiscal. Ya lo vimos, los pueden desactivar. Esto no se arregla con procesos, esto se arregla con leyes. Necesitamos reconstruir las leyes de lucha contra la corrupción y las leyes de defensa de los partidos como instituciones. Muy bien, Perfecto. don Luis Durán, le agradezco su participación, estoy seguro que nos va a seguir acompañando en las siguientes ediciones. Un abrazo a la distancia y la mejor de las suertes. Gracias, y prometo estar en vuestro local la siguiente vez. Discúlpenme por esta oportunidad, pero solo un mensaje final para ustedes. Gracias por atenderme y gracias por apoyar a la prensa en general. He visto lo que han estado defendiendo hace un rato mientras esperaba. Creo que hoy día la prensa tiene una función muy importante. Independencia plena, servicio al ciudadano y búsqueda de la verdad. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Muy buenos días. Hemos estado con don Luis Durán, abogado y expresidente del Partido Morado, dándonos unas declaraciones que de verdad sacan chispas, ¿ah? De hecho que sí. Nos vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa, estamos retornando porque hay más aquí en Señal Alternativa a través de BMAX TV, Canal 3. Una pausa.